Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mario Fabio Márquez Murillo y estoy muy honrado de participar en esta actividad con este tema que me fue otorgado de disautonomía en enfermedad de Parkinson. En primer lugar, quería explicarles lo que vamos a hablar, un poquito de conceptos básicos y mecanismos en forma relativamente breve. Y posteriormente la parte medular pues va a ser acerca del diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos neurocardiológicos. En cuanto a los conceptos básicos, debemos de saber que en México se calcula que hay más de 500,000 de personas con enfermedad de Parkinson, que las manifestaciones de esta enfermedad se dividen en dos tipos. Los síntomas motores, que es cuando el paciente se manifiesta principalmente pues con la rigidez, con el temblor, o incluso con la inestabilidad postural, y síntomas no motores, como síntomas cognitivos, demencia, y dentro de estos síntomas no motores, la disautonomía cardiovascular o hipotensión ortostática neurogénica, que significa que se les baja la presión arterial por una alteración del sistema nervioso autónomo, que es un sistema específico que se encarga del reflejo de la presión arterial o baroreflejo. En México la prevalencia de esta hipotensión ortostática, es decir, cuando la gente se pone en pie se le baja la presión, es variable. En pacientes hospitalizados, por ejemplo, mayores de 65 años, se ha reportado en un casi 30% y casi un 8% de estos pacientes tenían enfermedad de Parkinson como enfermedad asociada. Entonces, en términos generales, en la enfermedad de Parkinson, esta alteración del sistema nervioso autónomo se puede presentar desde un 14 hasta un 80% de los pacientes, dependiendo de la metodología que se utilice para el diagnóstico y de la gravedad de la enfermedad, ya que mientras más grave y más avanza la enfermedad, más frecuente que aparezca esta disautonomía. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de intolerancia ortostática? Ortostatismo es mantener la posición de pie. E intolerancia ortostática es la incapacidad del cuerpo para mantener dicha posición. Cuando no tiene el cuerpo este reflejo que le llamaba el baroreflejo que comenté anteriormente, el reflejo de la presión, y que es el que hace que cuando uno se pone de pie le siga llegando sangre al cerebro. Cuando esto no ocurre, entonces puede haber mareo, sensación de desmayo o desmayo. Nosotros al desmayo le llamamos síncope, que es la pérdida súbita del estado de alerta, ya sea después de cierto tiempo de estar de pie o al momento de ponerse de pie, que ese sería el síncope ortostático. Y la sensación de desmayo también le llamamos nosotros presíncope, que es la sensación que tienen algunas personas de estar a punto de desmayarse. Hipotensión es tener una presión arterial menor de 90-60 milímetros de mercurio, pero no necesariamente conlleva enfermedad. Hay mucha gente joven, sobre todo mujeres, que pueden tener cifras de presión relativamente bajas y eso no representar ninguna enfermedad per se. En cambio, la hipertensión es así, tiene un valor tradicional arriba de 140-90 milímetros de mercurio y es así siempre. Entonces, dentro de los síndromes disautonómicos que se pueden presentar por esta enfermedad de Parkinson, que afecta la estructura, ¿no?, de la neurina, puede estar el que se les baje la presión al momento de ponerse de pie, que es la hipotensión postural o hipotensión estática. Y también, en forma muy importante en la enfermedad de Parkinson, está la hipertensión arterial en reposo, es decir, cuando el paciente está acostado. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay como algo paradójico, porque el paciente, cuando está acostado, está hipertenso, que no debería de ser, debe ser al revés. Cuando se pone de pie, se le baja la presión porque no tiene el mecanismo compensatorio. ¿Cuáles son, en forma de los mecanismos por los cuales se produce esta intolerancia ortostática en la enfermedad de Parkinson? Les comentaba, primero la falla en la respuesta de este sistema baroreflejo. Baro quiere decir presión y es el reflejo de la presión. Y esto puede ocurrir por una denervación tanto dentro del corazón, que le llamamos denervación cardíaca, como una denervación fuera del corazón en el sistema nervioso periférico del sistema nervioso autónomo. Y también puede haber una disminución de la norepinefrina
la sangre. Entonces, se han hecho muchos estudios, nada más es un ejemplo para que ustedes vean cómo todos los marcadores de lo que es el sistema simpático dentro del ventrículo izquierdo en un paciente sano, que son todos esos colorcitos que se ven ahí, se pierden en el paciente con la enfermedad de Parkinson, y esto se ha observado hasta en el 50% de los pacientes que tienen Parkinson por disautonomía. Y el sistema barorreflejo que les comentaba está muy disminuido en el paciente con enfermedad de Parkinson que tiene hipotensión ortostática, lo pueden ver ahí de color rojo, en comparación con el paciente con enfermedad de Parkinson que no tiene todavía esta hipotensión ortostática, y por supuesto muy disminuido en comparación con los sujetos de color gris, que serían en este caso los individuos normales. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Pudiera ser que la disautonomía cardiovascular preceda a los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson? Hay varios estudios al respecto donde se informan de casos que tienen denervación simpática, es decir, que no hay una buena inervación del sistema nervioso simpático al corazón años antes de que inicien con los síntomas motores. Esto también fue estudiado en México por el grupo de la doctora María Rodríguez, Daniel Cervantes, Daniela García y Teresita Corona, donde hicieron un estudio con un grupo control de pacientes de enfermedad de Parkinson que tenían una evolución menor de 5 años, una enfermedad leve a moderada, y se compararon con sujetos sanos, ¿no? Que no debían de tener diabetes, ni hipertensión arterial, ni ningún diagnóstico de otro tipo de disautonomía. Se les midió la presión arterial en la posición de acostados y después entre los 3 y los 5 minutos de estar completamente de pie. Y lo que se vio es que había una disminución significativa de esta respuesta de la presión arterial en comparación con los controles. Ahí se pueden ver los cambios en la presión arterial sistólica al minuto 3 y al minuto 5. El sujeto control tiene un cambio mínimo y en 9, 2.3, y en cambio el paciente con enfermedad de Parkinson o no mejora la presión o incluso a los 5 minutos baja la presión arterial. ¿Y cuáles son los factores que pueden precipitar y ayudar a que el paciente que tiene enfermedad de Parkinson sufra de estos desmayos y sensación de desmayos? Pues aquí tenemos algunos: el estar deshidratado, el estar desnutrido, la ingesta de alcohol, que es un vasodilatador importante, el estar expuesto a temperaturas elevadas, es decir, exponerse al calor porque te vasodilata, el hacer maniobra de Valsalva, que es cuando uno puja, y sobre todo, en forma muy importante en los pacientes con enfermedad de Parkinson, ciertos medicamentos que se utilizan para la enfermedad también bajan la presión arterial, como algunos antidepresivos o incluso la... Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene el paciente con enfermedad de Parkinson? Pues puede tener, como les comentaba, una respuesta paradójica de la presión arterial. Vean ustedes cómo en la parte de arriba, en la gráfica superior, el paciente sano puede llegar a tener ciertos aumentos de presión arterial durante el día, pero en la noche la presión arterial baja. Sí, eso es lo típico, porque está en reposo, baja la adrenalina, etcétera. En cambio, el paciente con enfermedad de Parkinson lo que presenta son picos de presión arterial seguidos por picos o descensos súbitos de presión arterial, es decir, hipotensión ortostática. Esto generalmente es porque aquí el paciente se puso de pie después de haber estado acostado toda la mañana o toda la tarde o después de una siesta. Y eso lo ven a lo largo del día, vuelve a bajar, tiene el pico de presión arterial y luego otra vez las bajas de la presión arterial. Pero en la noche vean cómo hay una hipertensión nocturna paradójica. La presión arterial en la noche está toda por arriba del valor normal. Y entonces eso hace muy difícil el manejo de los pacientes con la enfermedad de Parkinson, porque están presentando por un lado hipertensión en la noche y por otro lado hipotensión al poner de pie. Entonces, la hipotensión ortostática, la baja de la presión arterial al momento del pie, es la presentación clínica más común de este tipo de disautonomía que se presenta en la enfermedad de Parkinson, y se define como la caída de la presión arterial sistólica de 20 o más milímetros de mercurio cuando el paciente se pone de pie. Y esto se puede asociar con diferentes molestias que nosotros llamamos síntomas, y que pueden ser desmayo, sensación de desmayo o DEO.
Pero también en forma crónica se puede hablar de un síndrome de intolerancia ortostática donde el paciente se queja principalmente de sensación de mareo y de episodios intermitentes de visión borrosa secundaria a esta falta de irrigación cerebral. Tenemos varias pruebas para evaluar la función del sistema nervioso autónomo en la enfermedad de Parkinson. Las primeras son las pruebas tradicionales. Tenemos también el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la respuesta hemodinámica durante la maniobra de Valsalva y la monitorización ambulatoria de la presión arterial de 24 horas. Los ejemplos que les mostré de cómo la presión arterial cambiaba entre el día y la noche, ese es un ejemplo de monitorización ambulatoria de la presión arterial de 24 horas que nosotros abreviamos como MAPA. Estas son las pruebas tradicionales de función autonómica cardiovascular, donde después de dejar al paciente acostado entre 5 a 10 minutos, monitoreando el electrocardiograma y la presión arterial, se pone al paciente de pie y se toma la presión arterial al minuto de haberse puesto de pie. Después se puede sentar al paciente y se realizan generalmente 3 maniobras de Valsalva para tener un promedio. Luego se realizan 3 ciclos de respiración profunda para ver si hay o no efecto de la respiración sobre la frecuencia cardíaca. Y al final se puede hacer un esfuerzo isométrico. Y bueno, es característico que hay una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir que la frecuencia cardíaca o nuestra frecuencia cardíaca en individuos sanos debe de variar de acuerdo a los diferentes estados, tanto de la nutrición, de la dieta, de la alimentación, de respiración, etcétera. Cuando esto no ocurre, entonces hay una disminución en esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y eso nos refleja que hay un tono simpático muy aumentado y ese tono simpático muy aumentado al final puede conllevar otras alteraciones como arritmias, hipertensión arterial, etc. La prueba más útil tal vez para la valoración diagnóstica de estos síndromes de intolerancia ortostática es la prueba de inclinación, que tiene 2 fases. La fase espontánea en la que el paciente solamente se queda 30 minutos en esta inclinación con la cabeza para arriba, y el reto farmacológico que puede hacerse con la administración de 2.5 a 5 miligramos de isosfovir sublingual. Y entonces se puede ver si hay una respuesta o no de este varo. Entonces, nada más para que les quede claro en esta forma esquemática, el paciente, por ejemplo, en este caso que está acostado, aquí está su cabecita en este diagrama, tiene una frecuencia basal de 80 latidos por minuto. Cuando el paciente pasa a los 70 grados, que es cuando se hace la prueba, con la cabeza para arriba, ahí se queda el paciente, no creo que lo estamos subiendo y bajando. Entonces, fíjense cómo sube la frecuencia cardíaca y puede alcanzar hasta una frecuencia cardíaca máxima, como en este caso, pues, una frecuencia cardíaca hasta 130 o más latidos por minuto para tratar de compensar que no le baje la presión arterial. Pero si esto no ocurre, entonces va a haber un descenso brusco de la presión arterial, lo que nosotros llamamos una reacción vagal, y entonces se va a bajar la presión y el paciente puede tener sensación de desmayo o desmayo durante la prueba. Estudios más sofisticados se pueden llevar a cabo en algunos lugares como el PET-MNR, donde PET quiere decir tomografía con emisión de positrones, y ahí se puede ver que el paciente que tiene esta denervación simpática, que le está faltando pues ya la inervación simpática al ventrículo izquierdo, empieza a disminuir, ¿no? Toda esta cantidad del radio trazador empieza a disminuir en forma significativa en comparación con el sujeto control. ¿Qué hacer? Es la parte de tratamiento, tal vez sea la parte más difícil, pero la más importante. Primero, medidas generales. Tenemos que evitar los cambios súbitos de postura. Tenemos que evitar estar de pie por periodos prolongados. Hay que estar caminando. Y hay que aumentar la ingesta de líquidos. Se recomienda de 2.5 litros de agua al día, que preferentemente puede ser la mitad agua normal y la mitad agua mineral. Y se debe de incrementar también la ingesta de sal, que pueden ser de 3 hasta 6 gramos de sal al día. Se debe de realizar ejercicio isotónico, se pueden utilizar medidas elásticas. A la hora de dormir se les puede recomendar a los pacientes que levanten un poquito la cabecera de la cama, 15 a 30 centímetros nada más, para que no estén completamente en la posición acostado,
completamente en horizontal. En cuanto a los medicamentos que tenemos, pues tenemos varios que pueden ser útiles, pero aquí les pongo en amarillo los dos más útiles. La fludrocortisona, que es un derivado de la cortisona que prácticamente no tiene efecto como cortisona. Eso es muy importante porque luego la gente se asusta cuando escucha ese nombre. La fludrocortisona es un mineralocorticoide, es decir, es un medicamento que retiene sal en un 99.9%, ese es su efecto. Y solamente en un 0.1% tiene efecto ya de esteroide clásico, ¿no? Entonces realmente no se utiliza como un medicamento para quitar inflamación y ese tipo de cosas, sino que se utiliza solamente para jalar agua, retener agua y que por lo menos no baje la presión arterial. Ahora, tenemos vasoconstrictores que pueden directamente aumentar la presión arterial, como la midodrina. Entonces, son los dos principales medicamentos que tenemos para para su utilización. Para el tratamiento, como ustedes pueden ver, hay otros más. Y uno de los más recientes que fue aprobado por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos en 2014 es la droxidopa, un fármaco que es tomado, que disminuye los síntomas de la hipertensión ortostática neurogénica, que puede ayudar a mejorar la capacidad de realizar actividades diarias, aunque este medicamento no se consigue todavía en México. Y utilizamos, y a veces, la mayor parte del tiempo, con utilizar la fludrocortisona y con utilizar la midodrina puede ser suficiente para manejar a nuestro paciente con enfermedad de Parkinson y con neuropatía o con también se puede utilizar la atomoxetina, que es un inhibidor del transporte de la norepinefrina y que ha logrado demostrar en algunos estudios que tiene la misma eficacia para tratar la hipotensión ortostática en estas fallas autonómicas, la misma eficacia que la midodrina. Entonces también es una opción de tratamiento, aunque les repito, generalmente con la fludrocortisona y con la midodrina es suficiente en la mayoría de los casos para mantener al paciente sin desmayos. Entonces, en conclusión, la enfermedad de Parkinson se puede asociar con grados variables de alteración del sistema que regula la presión arterial, que es el sistema nervioso autónomo y que nosotros llamamos presión autonómica. Se puede presentar en forma más frecuente conforme más avanzada está la enfermedad, pero hay algunos casos raros donde puede ser el principio de la enfermedad. Las dos principales manifestaciones de esta alteración del sistema nervioso autónomo en la enfermedad de Parkinson son la hipertensión nocturna y la baja de la presión arterial cuando el paciente se pone de pie. Existen diversos mecanismos involucrados en su generación, incluyendo la falta de esta ignición simpática cardíaca, la alteración del sistema barorreflejo. Y aunque hay varias opciones de tratamiento, como les comenté, lo primero son las medidas generales, sobre todo prevenir factores precipitantes. Y lo segundo, la fludrocortisona y si hace falta la midodrina. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus apreciables